Los pósters de Harry Potter son malísimos, y es que yo soy el típico fan de Harry Potter que se ha visto las películas 400 veces, que se sabe las conversaciones de memoria, que se ha leído los libros, pero objetivamente los pósters son malísimos. Y ojo, las películas son espectaculares, no tiene nada que ver y hay que saber separar una cosa de otra. De hecho, yo soy de los que les gustan muchísimo más las películas que los libros. A mí me da igual que me funéis, pero es así. Esos escenarios, la actuación, la música, para mí es incomparable a leerse el libro. Igual es que soy muy cinéfilo y no soy muy objetivo, pero sinceramente esa es mi opinión. Pero los pósters, es que no me puedo creer lo malos que son. Desde la primera película ya plantean ese concepto de las cabezas flotantes, que es que además en esta composición no tienen ningún tipo de sentido. Parece que meten todo con calzador, con esa neblina para camuflar un poco las uniones entre cada cosa. Y es que encima lo que más me molesta es que haya como distintos escenarios como puestos ahí sin más. Que si un tren abajo a la derecha ahí medio difuminado, luego el bosque también que no tiene ningún tipo de sentido ahí arriba, luego Hogwarts súper pequeño arriba a la izquierda. No sé, es que no tiene sentido. Que luego sí que tengo que decir que hay otra versión del póster que es bastante buena y que está hecho a mano. Luego también es cierto que este póster tiene cosas un poco raras, porque esos personajes en escoba que están arriba a la izquierda están pintados como un poco cutres. O sea, es como que los personajes principales tienen muchísima definición y están súper bien dibujados, y estos de aquí arriba pues parece que están hechos por un niño. Y luego, por ejemplo, el duende que está abajo a la izquierda, que creo que es Griphook, pues no sé si tiene el suficiente protagonismo como para estar ahí tan grande, pero bueno, esos son detalles menores. En esencia es un póster bonito que, aunque a mí personalmente no me gusten nada las cabezas flotantes, pues puedo entender un poco el concepto. Pero es que luego, sin embargo, película tras película parece que los pósters van incluso empeorando. Que ya no es cuestión de que las composiciones estén mal, que las luces estén mal, que en muchos casos es así. Es que hay películas en las que se nota que han puesto un modelo para el cuerpo y luego están los tres actores principales para las cabezas. Y se nota que al ensamblar las dos partes pues no ha salido bien la cosa y está mal metido. No sé, en general son bastante cutres y me parece que no están ni al nivel de la película ni al nivel de la superproducción multimillonaria que son. Que luego, por supuesto, también hay buenos pósters de las películas, como el que os acabo de enseñar, o el de la última película, que están Harry Potter y Voldemort enfrentándose uno contra otro con la varita de Sauco separando las dos partes. Que ese es, por ejemplo, uno de los casos en los que las cabezas flotantes están bien justificadas, porque estás enfrentando al villano frente al protagonista y con un elemento que los está separando a los dos, que es como el elemento de unión entre ambos. Y luego, por ejemplo, también está este otro póster de la película 4 que me parece muy bonito e infinitamente mejor que el que sacaron oficial de la película. Así que lo que me gustaría hacer, y lo que haré si tiene apoyo este vídeo, es hacer una serie película tras película analizando el póster y cambiándolo completamente, haciendo nuestra propia versión. De esta manera podremos ver cuáles son los fallos comunes que se van cometiendo en todas las películas, dándonos cuenta de por qué la composición, las luces y en general los detalles de diseño influyen tanto en la imagen final del póster, y explicándoos desde el principio qué decisiones voy tomando yo en Photoshop para hacer mi propia versión del póster. Así que en este caso vamos a empezar ya con la primera película, con Harry Potter y la Piedra Filosofal, y vamos a hacer nuestra propia versión del póster. No pretendo que sea un póster comercial, sino hacer una versión completamente diferente como de apoyo al póster que ya existe. Pero antes de nada, si os gusta este contenido y si queréis seguir viendo la serie, os agradecería que os suscribierais a mi canal y que le dierais un like, porque la verdad es que se agradece un montón. Además, también si queréis saber más sobre curiosidades de cine, de mis diseños, etcétera, tengo una cuenta en Instagram en la que estoy muy activo, subiendo varios vídeos y posts a la semana. Y luego también tengo mi cuenta de pósters con más de 58.000 seguidores, donde subo semanalmente tanto mis pósters como el proceso creativo. Así que ya, sin más dilación, vamos con Photoshop y vamos a hacer nuestro diseño. ¡Vamos allá! Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la figura de Harry y la vamos a pegar en nuestro lienzo. Luego cogeremos a Hagrid, lo seleccionaremos y también lo pondremos ahí. Y os preguntaréis por qué la trama gira en torno a Harry y a Hagrid. Pues me parece que es un bonito comienzo, ya que es con ellos dos con los que comienza toda esta aventura. Estaría muy bien poner a Harry, a Ron y a Hermione, pero me apetecía hacer algo diferente. Así que después de esto vamos a seleccionar el castillo de Hogwarts, que es una tarea bastante tediosa porque al tener tantas torres pues hay que ir repasándolas todas, y vamos a ir acomodando la imagen un poco para que se adapte mejor al lienzo. Después cogeremos una imagen del tren que me parece muy representativa y junto con el puente que lo sustenta lo vamos a pegar sobre la imagen. Y a partir de aquí iremos pegando más contexto. Cogemos por ejemplo estas praderas que he buscado en internet y son del lugar por donde pasa el tren de Harry Potter, y luego añadimos como esa especie de primer plano sobre el que se van a apoyar los dos personajes. Después, como el tren estaba incompleto y terminaba en la cabeza de Harry, lo que voy a hacer es copiar otra imagen del tren, una imagen del tren con el puente que permita cerrar esa continuidad del tren que se estaba acabando con la cabeza de Hagrid. Además, así también parece como que todo el puente está rodeando a Hogwarts y queda bastante bonito.
Después, por supuesto, borraremos el tren porque ya tenemos uno e iremos completando la imagen así de una manera un poco ortodoxa. Con el tampón de clonar iremos cogiendo los árboles y también el agua para completar la imagen. Después pegaremos el cielo de fondo, que en este caso he elegido que sea nocturno para que la imagen esté ubicada de noche, y después iremos adecuando toda la imagen para que precisamente parezca nocturna. ¿Y esto cómo se hace? Pues es muy sencillo. Simplemente vamos aquí abajo a este círculo, le daremos a consulta de colores, después le daremos a cargar imagen 3D y aquí simplemente podéis elegir o Moonlight o Night from Day, que son más o menos lo mismo. Una vez hecho esto, como funciona como máscaras de capa, vamos copiando y pegando esto en cada una de las imágenes que componen el póster. Y una vez hecho esto, para darle un foco de luz vamos a poner la luna, a la que por supuesto le recortaremos el fondo y le haremos una especie de halo de iluminación. Y ahora que ya está la composición hecha, lo que vamos a hacer es adaptar la imagen para que parezca un conjunto. ¿Esto cómo se hace? Pues con las luces, con el tampón de clonar para juntar varios elementos, etc. Así que empezamos precisamente con ese tampón de clonar con una forma de pincel de césped y vamos a rellenar las partes que nos faltaban. Después, dándole a tono y saturación, vamos a añadir una capa sobre el castillo para hacer la iluminación de las ventanas. Le daremos a colorear, subiremos la saturación y también la iluminación. Y una vez hecho esto en la máscara de capa, iremos pintando cada una de las ventanas. Esto es un proceso súper tedioso, pero si queremos que quede bien hay que hacerlo así. Así que vamos pasando el pincel por cada una de estas ventanas y no hace falta que sea de una manera muy exacta. Después a estas ventanas le vamos a dar una capa como de iluminación difuminada. Esto básicamente se hace con un pincel con baja densidad, bajo flujo y baja opacidad. Y simplemente vamos así pintando un poco a la ligera cada una de las ventanas como una especie de halo de luz. Así que vamos pasando más o menos por cada una de estas, dándole un poco de iluminación. Y una vez que terminemos con esto, vamos a ir a la opacidad y se lo vamos a bajar un poco para que no sea tan exagerado. Y ahora que ya está más o menos la iluminación general de las ventanas, vamos a ir con los detallitos de estas. Porque una ventana no es simplemente un trocito, un rectángulo de color con su luz difuminada alrededor y ya. También tiene unos reflejos y unos detalles que hay que marcar. Así que repitiendo otra vez la capa de tono y saturación, pero esta vez con unos valores un poco diferentes, vamos a ir marcando la luz en las jambas y en el dintel de las ventanas y luego también en el lateral de las pilastras. Y de esta manera todo parece formar parte de un conjunto y no simplemente unas ventanas solitarias iluminadas. Una vez hecho esto, también dibujaremos la luz proyectada que sale de las ventanas del tejado y seguiremos con los detallitos por todas partes. Como os he dicho antes, en el reborde de las ventanas es muy importante, pero también en los tejados y demás sitios. Y una vez hecho esto, esta primera iluminación un poco primitiva de las ventanas, vamos a pasar ya con la iluminación de los personajes. Luego, por supuesto, se irá retocando cada una de estas iluminaciones, pero más o menos necesitamos ponernos una base. Así que igual que antes, ponemos una capa de tono y saturación, le damos a colorear y esta vez con unos colores un poco azulados vamos repasando el contorno de Harry Potter. Por el lado izquierdo, por supuesto, que es por donde está la luna. E igual que antes, empezaremos con los detalles con el pincel más fino y dibujando pues todas esas arrugas de la ropa, los detalles en el pelo, los detalles en la túnica, etcétera. De esta manera le daremos más volumen a la imagen y haremos que sea más real. Y después repetimos exactamente el mismo proceso con Hagrid. La primera capa de iluminación base y la capa de detalle pasando por todas las arrugas y todos los detalles que queramos. Luego, por supuesto, repetimos este concepto sobre las piedras sobre las que se apoyan y de esta manera conseguimos que los elementos que están en el mismo plano parezcan un conjunto. Una vez hecho esto, lo que haremos será proyectar la sombra de ambos personajes y con la herramienta transformar la ponemos en el suelo. Y además también podemos modificar un poco los valores para que parezca que esté un poco estirada la sombra. Una vez posicionada pondremos un efecto de desenfoque gaussiano y después bajaremos un poco la opacidad para que esté mejor integrada. También modificaremos un poco las opciones de fusión para que estén más integrados con el fondo y como la sombra está proyectada sobre un césped, lo que vamos a hacer es borrar un poco este contorno precisamente con la forma de pincel de césped para que así parezca que esté mejor integrado con él. Así que vamos borrando este contorno un poco así a la ligera y después vamos a repetir exactamente el mismo proceso con Harry Potter. Después añadimos un poco más de contexto para que parezca que la imagen esté mejor integrada y después también completamos con estos árboles para que parezca que la parte izquierda y la parte derecha del puente tengan una continuidad. Y una vez hecho esto, pasamos ya con las luces del tren. Es repetir exactamente el mismo proceso que hemos hecho con Hogwarts. También proyectamos esa especie de iluminación difuminada que sale de las ventanas y finalmente añadimos el humo. Esto pues lo hago básicamente con un pincel de humo que se puede encontrar fácilmente en internet. Así que vamos haciendo las volutas de humo y aprovechando que tengo este pincel voy a crear una especie como de bruma para separar los planos. ¿Qué nos va a permitir esta neblina? Pues separar precisamente el primer plano del segundo, porque anteriormente no teníamos ningún borde ni ninguna limitación que nos permitiera entender del todo bien cuál es la separación entre uno y otro. Así que seleccionamos este primer plano y vamos generando esa especie de neblina. Le añadimos también un toque azul y después de esto seguimos con los detalles de iluminación. En este caso vamos pasando con el pincel sobre las florecitas estas que hay aquí para generar una especie de sensación tanto de iluminación como de que está un poco congelado. Y después de esto en otra capa de saturación le iremos dando algún que otro detalle más. Después seguimos con el tema de las luces, tanto en el puente como en las montañas, sobre la que vamos pintando una silueta de luz y luego de igual forma en este otro acantilado para separar de nuevo los planos. Y una vez hemos tocado más
más o menos la iluminación natural de todas estas partes, vamos a pasar con la iluminación natural de Hogwarts, porque hasta ahora hemos hecho la iluminación artificial, esa iluminación un poco más amarillenta que procede del interior, pero también hay que dibujar los reflejos de la luna sobre este, así que con el mismo tipo de capa de saturación vamos pasando primero por el acantilado y después un poco por los bordes izquierdos de las torres. Después también dibujaremos la iluminación proyectada sobre el tejado e iremos corrigiendo un poco los detalles de iluminación para que de verdad se entienda como un volumen. Y después ya para finalizar algún que otro detalle sin importancia. Para empezar, el título. También podríamos no ponerlo, pero como queremos que sea una especie de póster promocional de la película, pues vamos a ponerlo. Y este tipo de cosas hay que planearlas siempre desde un principio, porque yo por ejemplo me he dejado esta explanada desde el principio bastante libre para poder hacer detalles como este. Imaginaos ahora que no hubiera dejado ningún hueco libre y que por ejemplo lo tuviera que meter por arriba. Es que rompería completamente el diseño. Hay que dejar un espacio a cada cosa. Así que vamos a posicionar el título donde teníamos planeado y vamos a dibujar una especie de aura amarilla con desenfoque gaussiano que nos marque mejor el título y que encima le añada un poco de magia. Y luego ya un detallito que a mí personalmente me encanta poner en los pósters nocturnos, que son las luciérnagas. Sinceramente en este caso podríamos perfectamente no ponerlas, pero es para añadirle un poquito de gracia y de magia. Así que simplemente con un pincel amarillo vamos pintando cada una de estas. Y el póster lo podríamos dejar ya por aquí. Luego por supuesto hay que hacer un montón de retoques de luz, de color, etc. Pero sinceramente es un proceso súper tedioso que hay que probar un montón de cosas y que es mejor no ponerla en vídeo porque sinceramente no va a aportar nada y tampoco es que cambie muchísimo el resultado final, es darle un poquito más de gracia en algún punto. Así que con todo esto dicho y después de algún que otro cambio, este sería el resultado final. Es un póster que, como os he dicho, busca la sencillez frente a tantas cabezas flotantes y tanta información que estamos acostumbrados a ver, y que sobre todo quiere buscar esa magia o esa esencia primitiva de Harry Potter. No quiero ya que en el primer póster de la película me atosiguen la información, quiero simplemente sentir la calma o la esencia de ese mundo de Harry Potter. Es un tema más de transmitir sensaciones que transmitir la idea principal de la película y todos los personajes que salen. Como os he dicho, la elección de Hagrid está premeditada porque me parece que la relación entre ambos es muy tierna y es una manera también de marcar el comienzo de la serie de películas. La solución fácil hubiera sido poner a Harry, a Ron y a Hermione mirando a cámara y sin más, pero me apetecía hacer algo un poco diferente. También la elección de que sea de noche me parece muy adecuada porque si os fijáis, en todas las películas de Harry Potter casi todo pasa de noche. También me hubiera gustado hacer una versión con nieve porque me parece que pega muchísimo con la película, pero sinceramente me parecía que al hacer un póster nocturno le daba esa esencia como un poco más misteriosa. También os pongo aquí una comparativa entre lo que sería el póster sin tratamiento de iluminación y cómo sería con tratamiento de iluminación. Como veis y como siempre digo, es prácticamente lo más importante del póster, así que os recomiendo siempre tratarla muy bien y con mucha delicadeza. En cuanto a la composición, yo siempre os recomiendo haceros alguna especie de boceto en papel y boli o simplemente en ordenador, en el que os marquéis un poco la idea que tenéis en la cabeza. Tenéis que representar un poco la idea que tengáis en la cabeza y después con las luces, con las sombras, con el color, la unificáis. Primero composición, después luces y color. Así que nada, espero que os haya servido de gran ayuda el proceso, también que os haya gustado el póster, y si queréis que continúe con esta serie, que la verdad es que a mí me haría muchísima ilusión porque soy súper fan de las películas de Harry Potter, dejádmelo por los comentarios. Como he dicho, por supuesto, esto no es para nada una crítica a las películas, porque os juro que son mis películas favoritas. Me encanta, soy un súper friki de Harry Potter. Pero a mí lo que me han enseñado en la vida es a ser crítico, a ser objetivo y a saber separar unas cosas de otras. Puede que el póster esté fatal y que la película sea una auténtica maravilla. Así que antes de terminar, os recuerdo de nuevo que os podéis suscribir a mi canal de YouTube, que se agradece un montón y me ayuda muchísimo, y también que me podéis seguir en Instagram en mis dos perfiles. La verdad es que me pego toda la semana trabajando para traer contenido tanto a uno como a otro perfil, tanto como a YouTube también, y agradecería mucho que si os gusta este tipo de contenido también me sigáis por ahí. Así que una vez dicho esto, espero de nuevo que os haya gustado muchísimo el vídeo y nos vemos a la próxima. Adiós.